¿La computadora va a estar ahí? No, se va a ir. ¿Por qué Trump lo está? ¿Lo qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada con Grasa Guevara. Y Darío Farsi. Hoy en este capítulo vamos a hablar de un tema del cual todo el mundo está hablando, que es por qué Trump lo está rompiendo todo. ¿Por qué tiene esta política de que te tira aranceles, después lo tira para atrás, que Bueno, se hace el capo, se hace el paja y al final lo único que hace es romper cosas y decir y hacer cosas polémicas y solo generar daño? Contanos, Darío, ¿por qué este ser abominable parece salido de una película de Marvel? Bueno, a ver, no te puedo explicar por qué es un ser tan desagradable, o por ahí sí, pero no me quiero poner biográfico de Trump. Pero me parece que lo que es importante, o por donde empezaría este gran tema que todo el mundo está hablando, porque no sé si se dieron cuenta, quedó demostrado sin lugar a dudas de que el principal poder económico y militar del mundo sigue siendo Estados Unidos, y lo que pasa en Washington D.C. y lo que pasa en la Casa Blanca define el rumbo de la humanidad. Para todos esos que siempre en los últimos años andan diciendo no, el imperialismo no funciona más, eso es teoría vieja, bueno, ya se dieron cuenta que Trump decide ponerle aranceles del 10% a 20 países y todas las bolsas del mundo caen. Entonces, Sin embargo, le puso a China un arancel muy alto y no pudo. bien, ese es el otro punto. Me parece que es importante empezar por ahí. Empezar diciendo que el gendarme del mundo sigue siendo Estados Unidos, el que más gasto militar tiene en el mundo es Estados Unidos, el que más bases tiene. No podemos pensar la geopolítica de los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, sin entender que Estados Unidos es el hegemón del mundo y el que define más o menos cómo el mundo gira, digamos. Eso me parece que es el primer punto. Sí, también hay que decir que gran parte de este mundo que definió Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial empezó a crujir y empezó a entrar en crisis, una crisis muy profunda, luego de la crisis financiera del 2008-2009. Obviamente hay que explicar rápidamente qué sucedió y qué pasó con esto. Luego, o las razones de por qué sucedió esto. En este sentido me parece importante a explicar qué es lo que está puesto en duda hoy en día, que son dos acuerdos. Primero, los acuerdos de Bretton Woods y los acuerdos que lo que llamó el patrón oro o el paso del patrón oro al patrón dólar. Lo voy a explicar muy rápidamente. Los acuerdos de Bretton Woods fueron los acuerdos luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde los aliados, pero particularmente, con la excepción de la Unión Soviética, pero particularmente Estados Unidos, tomó la decisión de que construyó un montón de instituciones, las Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, etcétera. Pero una de las características más importantes era que cualquier economía tenía que tener la misma cantidad o una relación de moneda circulante y de reservas de oro en sus bancos. Esto generaba que las monedas tuvieran un precio relativamente fijo. Por eso fue una época de baja inflación y una época relativamente estable. ¿Qué época estamos hablando? Esto estamos hablando del año de los finales de la década del 40 hasta el año 73. Ok. Entonces, ¿esto qué configuró? Configuró un mundo en donde la estabilidad monetaria era una característica principal, al mismo tiempo que cualquier país podía apropiarse de esta reserva, que obviamente es escasa, que son los dólares, que es el oro, pero que al mismo tiempo desarrollaba fuertemente las industrias nacionales, basándose en esta producción o en esta idea de que la identidad nacional era lo principal. También en ese momento pasó todo lo del Plan Marshall, la reconstrucción de Europa, bueno, pasaron un montón de cosas. Pero al final de esa década empieza a entrar en crisis este modelo porque empieza a haber diferentes crisis. Una crisis muy conocida es la crisis del petróleo, en donde el aumento de precios del petróleo genera que esta modalidad de recursos naturales sumamente baratos entra en crisis, y Estados Unidos, de la mano de Nixon, lo que dice es, bueno, entonces lo que hay que salir es, o tenemos que ir a una flotación de las monedas. ¿Cómo hacemos eso? Sacamos el patrón oro. No importa cuánto oro tenemos, la medida de la moneda internacional va a ser el dólar. Eso convierte a Estados Unidos no solo en una potencia militar, en una potencia industrial, sino que la convierte en una exportadora de la principal divisa del mundo. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué estaban flasheando los países del mundo cuando dijeron, sí, de una, que sea el dólar, dale? Como, ¿en qué están pensando los países que, no sé, Alemania en ese momento? Es decir, dale, sí, que tu moneda sea la moneda de la cual vamos a intercambiar comercialmente. Bueno. ¿Por qué?
Es que hay que pensarlo también en términos geopolíticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa no cortaba ni pinchaba. Lo que dijera, para que ustedes se pongan una idea, hoy en día Estados Unidos representa menos del 20% del PBI mundial. En los años 40 era el 50% del PBI mundial. Entonces, claro, lo que dijera Estados Unidos era básicamente, venía Dios y después Estados Unidos. ¿Y quién tiene el PBI más grande ahora? Y ahora están en competencia entre China y Estados Unidos. En términos productivos, lo tiene China. Ay, China tiene el PBI más grande. Más largo. No, Se estaba contándonos sobre el cambio al valor del dólar. Y este cambio genera, a ver, el resultado también de generar este cambio en el valor dólar también se da en marco de una crisis muy profunda del capitalismo, que es que la tasa de ganancia, que ya la nombramos bastantes veces en este canal, empezó a bajar. Entonces eso generó que muchos países vieran con buenos ojos esta idea o esta propuesta de Estados Unidos de decir, bueno, nosotros estamos perdiendo tasa de ganancia o capacidad productiva porque lo que sucede es que tenemos una clase trabajadora muy bien paga, muy bien organizada y con altos costos. Entonces, en la volatilidad del dólar o la posibilidad de intercambiar a nivel mundial con el dólar le permitía a la mayoría de los países de centro tercerizar o externalizar su producción. Sin el patrón dólar hubiera sido imposible que las industrias vayan al sudeste asiático y principalmente hubiera sido imposible que vayan a China. Es por esto que Estados Unidos, o principalmente Trump, dice: esos países, los del sur global, particularmente Asia, se enriquecieron a costa nuestra. Lo que entiende Trump es: las empresas se fueron a producir allá, los dólares que nosotros pagábamos por la importación de esos productos llenaron las arcas de los países del tercer mundo. Y eso, a pesar de que es cierto en términos objetivos, no implica que Estados Unidos fuera la víctima. Implica que de esa forma Estados Unidos intercambió producción por dólares. Y además intercambió una cosa muy importante: eliminó, de alguna forma, a la clase trabajadora como un factor fundamental a la hora de pensar las sociedades. Es por eso que de repente todo el mundo en los 80 abrazó el neoliberalismo, los recortes, el cierre de fábricas. Por eso también de repente los gobiernos de Europa se volvieron ecologistas, porque no hay nada mejor que un país que no produce nada. El país no contamina nada. Entonces, no es casualidad que en esa época se diera todo eso al mismo tiempo. Esto es lo que empieza a entrar en crisis en este momento actual. Igual en términos de discusión ecológica no sucede así. Las emisiones de dióxido de carbono no solamente están vinculadas a la producción. Discusión para otro momento, sí, que no es el momento ahora. Pero también es interesante para pensar cómo muchos de esos reclamos que luego fueron parte de las clases medias de los años 80 y 90... la inclusión de minorías sociales, o entendidas como minorías dentro de la política, la aparición de grupos ecologistas muy fuertes, todo el movimiento en contra de la energía nuclear. Obviamente que eso tiene historia en las luchas populares de larga data, pero que esos grupos hayan sido incorporados al bloque en el poder tiene que ver con que venía muy bien con esta idea de, bueno, si la empresa está en China y contamina en China, no me importa, que es un poco lo que discutimos acá, ¿no? Digamos, mientras yo tenga la ropa barata acá en Europa y la venga de Bangladesh, lo que pasa en Bangladesh no me importa. Y eso es lo que entra en crisis hoy en día. Lo que entra en crisis es que, y lo que plantea Trump es, si nosotros queremos volver a traer la producción a Estados Unidos, tenemos que hacer que la importación de esos productos sea lo suficientemente cara como para que las empresas digan: bueno, entonces produzco de nuevo en Estados Unidos. Esa es la apuesta y esa es la razón detrás de los aranceles. Con esto cierro esta parte. Entonces, en realidad, Trump lo hace de una forma más bruta, lo hace de una forma más violenta, pero la razón de esto no es Trump. Esto hubiera pasado igual, y te voy a poner un ejemplo. Durante el gobierno de Biden aprobó una ley, una normativa, que fue como creo que se llama la Chip Act, o un nombre así, que básicamente lo que le proponía a las empresas estadounidenses de software era que empezaran a producir chips en Estados Unidos nuevamente, a diferencia de antes que lo producían en Taiwán y en China, con subsidios muy importantes y con una política proteccionista a la importación de esos productos. Entonces esto es una tendencia que viene sucediendo en Estados Unidos, particularmente desde la salida de la crisis del 2008-2009, como decía al inicio. Entonces es una tendencia del capitalismo actual, no es solo de Trump.
Bien, y yo tengo una pregunta. Todo esto se puede entender como medidas porque yo veo que hay muchos sectores progres en Latinoamérica que están diciendo, entonces al final la salida era el proteccionismo, entonces hay que volver al keynesianismo en los países del sur, etcétera. Realmente Trump está teniendo por un lado una política económica proteccionista y por el otro lado una avanzada neoliberal en términos discursivos, en términos sociales, porque creo que una de las grandes cosas que hace que la gente se oponga a Trump tiene que ver con el ataque hacia los movimientos LGBT, hacia la ecología, etcétera, etcétera, que es un ser horrible. Pero un poco a nivel económico, sí empezaba a generar contradicciones y había gente que decía, bueno, pero no todo lo que hace Trump a nivel económico está mal. Para Estados Unidos, ¿no? Entonces la pregunta ¿es realmente replicable algo de las medidas proteccionistas que está llevando adelante Trump en Estados Unidos en otros países o en realidad eso es pura zaraza? Lo que pasa, a ver, hay que empezar por el punto. Lo que hace un país central no es traducible necesariamente lo que es un país periférico. Principalmente porque, lo que decíamos antes, mientras el patrón dólar sigue siendo el patrón que domina el mundo, no es lo mismo que Trump tome una decisión que la tome Argentina, Sudáfrica o, no sé, o Taiwán. Milei, viva la libertad. Sí, carajo. o Milei, digamos. Es por eso que un gobierno proteccionista como el de Trump puede funcionar muy bien con un gobierno entreguista completamente como el de Milei. Porque bueno, uno se protege y el otro le entrega todo. Vamos perfecto. Una es activa y la otra es pasiva. Pensé en eso, pero sabía que le ibas a decir vos. sabía que le ibas a... Ese es mi rubro, Darío. Creo que de eso mucho no sabés. No te recomendaría que te metas me dejo conducir, en un territorio en el cual no sabes manejar. Perfecto. Yo te puedo enseñar, cuando quieras. Dale. Ahora cuando apagamos la cámara. Bueno, claro, primero tenemos activos y pasivos. Estados Unidos, Argentina. Exactamente, tenemos que entender esa dinámica. Por el otro lado, hay algo que también empieza a suceder en este último momento, en esta última etapa del capitalismo o de la historia, que tiene que ver con que hay países que han empezado a negociar y hay países que han empezado a tomar una política diferente en términos de sus reservas y en términos de las monedas. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando Rusia invade Ucrania, la mayoría de los analistas occidentales decían, bueno, esta guerra, Rusia tiene para soportar esta guerra un par de meses. Cuando nosotros le pongamos sanciones y todas las acciones de las empresas rusas empiecen a caer y los dólares empiezan a fluir de la economía rusa, se va a caer. Claro, lo que no contaban es que Putin desde hace más o menos unos 10 años está convirtiendo las reservas del Banco de Rusia, del Banco Central de Rusia, en oro. Hoy en día uno de los países que más oro tiene reservado en su Banco Central es justamente Rusia. Por eso puede aguantar y por eso puede negociar con cualquier otra moneda porque tiene el patrón oro como reaseguro. Lo mismo está haciendo Brasil. Brasil desde hace varios años está haciendo exactamente lo mismo. Y en Argentina lo contrario, que se llevaron el oro a Inglaterra. Exactamente, por eso es que Inglaterra y Estados Unidos pidieron que Argentina exporte su oro a bancos internacionales, que es también lo que hizo Venezuela, por ejemplo, que es una de las grandes críticas que se le hizo a Chávez, que fue poner el oro de Venezuela en un banco en Inglaterra para poder negociar con el petróleo. Bueno, obviamente no es lo mismo el poder de negociación que tiene Venezuela, que tiene Rusia, que tiene Argentina. Eso es una cosa. También otras cosas que están sucediendo es que cada vez más el mundo gira en torno a China. Y ese me parece que es el otro factor importante para entender este panorama actual. Cada vez la moneda china, el renminbi creo que se llama, tiene un nombre muy complejo. Sí, no son yuanes, se llaman diferentes. Entonces, no, es que es una mala interpretación. La moneda oficial de la República Popular China es el renminbi, no sé, un nombre así. Bueno, importa, no es importante. La moneda, no es el yuan. No, la moneda... Estoy muy sorprendida. Vos en casa yo sé que vos también creías que era el yuan. Pero bueno, habitualmente en la cosa cotidiana se dice yuan. Le decimos yuan porque el pueblo le dice Entre yuan. nosotros es el yuan. Cada vez se convierte en una moneda más fuerte, sobre todo en los países de África y del sudeste asiático. Esta moneda está siendo cada día más utilizada en transacciones. En el caso concreto de Argentina, durante el gobierno kirchnerista, el último gobierno de Cristina, se firmó un acuerdo
de un swap con China, que básicamente lo que quiere decir un swap es que se intercambian productos y servicios y en vez de pagarlo en efectivo se hace como una especie de acreencia en el Banco Central argentino por esa cantidad de dinero. No es casualidad que muchos países hayan empezado a hacer esto. Entonces, lo que ve Estados Unidos no es solo que gran cantidad de su dinero, de su divisa, está en el exterior. Hoy en día hay más dólares en China, en la India, en Rusia, son los principales acreedores de Estados Unidos, sino que además esos países utilizan eso para intercambiar en otras monedas con países periféricos o más pobres. Y a todo esto, yo tengo una pregunta, que te la voy a hacer después de sonarme la nariz. Permiso. Perdón, chiques, ¿qué es ese gesto que están haciendo? Que están haciendo con las manos. Era el tiempo, pero en realidad yo lo hice de una manera muy rara porque lo que... Yo veía que estaban haciendo como así. Yo estaba, ¿por qué bailan? ¿Qué están haciendo? No juega. Claro, están jugando. Ay, Yu, me pasas el mate. Sí. Y yo tengo dos preguntas. A ver. Una, por un lado, ¿qué onda BRICS? A todo esto, si realmente es una alternativa que permite salirte de toda esta lógica y sobre la cual se sedimenta todo esto que vos estás hablando, salirse del intercambio del dólar. Y por el otro lado, ¿qué sectores son los que se ven beneficiados con todo esto? Porque pareciera ser que lo único que está haciendo Trump, volviendo al título del programa, es romper todo y que los mercados les está yendo mal, que todo el mundo la está pariendo. Bueno, en el tema de los BRICS, claramente la presencia de esa construcción que surgió a fines de los 90, llamado como BRICS, eran países que empezaban a crecer económicamente produciendo los productos que se consumían de forma muy barata en Europa y en Estados Unidos. Esta idea que está bastante presente es Estados Unidos durante los últimos 40 años consumió mucho más de lo que produjo, entonces eso alguien lo tiene que producir, obviamente que eso generaba una deuda, ¿y con qué era esa deuda? Con estos países del BRICS. En esos países del BRICS, al inicio, había países importantes, digamos, bueno, como la India, como Brasil, como Sudáfrica, como China, pero claramente China empezó a despegar de esos países. Y lo que empezó a suceder es que alrededor del BRICS empezó a organizar un montón de otros países que habitualmente ahora son invitados. Bueno, se lo invitó a la Argentina a participar del BRICS, después Milei lo rechazó y se fue de ese espacio. Pero cada vez más países empiezan a ver a ese acuerdo comercial como el que efectivamente o potencialmente puede ser el futuro hegemón de la economía. O sea, yo creo que en el futuro, y todo, al menos la dinámica general parece que eso va a ser así, China se va a plantear como el hegemón del mundo y va a vencer en esta carrera a Estados Unidos por cuestiones materiales y objetivas de cómo produce y cómo orienta la producción en China. Y yo no sé, a ver, alternativa depende en qué términos lo pongas. En términos de una transformación estructural de la sociedad, no lo veo. No, en términos de una alternativa que pueda generar ciertos niveles de mejoramiento de los niveles de vida, yo sí lo creo, porque creo que Estados Unidos, en su interpretación de lo que implicaba ser el gendarme de Occidente, lo pensaba en términos civilizatorios y lo pensaba en términos de su espacio vital, y en ese espacio vital no soportaba o no toleraba ningún tipo de resistencia, ni política ni económica, bueno, los golpes de Estado en Latinoamérica, las guerras civiles en África, etc. A diferencia de China, que China plantea un imperialismo a la China, si se quiere, en donde China lo que necesita es que el acuerdo económico sea beneficioso para su economía y para su país. Lo que vos después hagas con tu economía, tu política, qué partido políticos tengas, a los chinos no le importa. Es por eso que los chinos comercian con cualquier ideología. Son tan amigos de Milei como tan amigos de Maduro. Es lo mismo. Entonces me parece que eso sí da más oportunidades a los países del sur para entablar mejores relaciones comerciales o bilaterales, si se quiere. En el otro punto, ¿a quién beneficia todo esto? Trump vende este proyecto como un proyecto que va a beneficiar a las clases trabajadoras. Creo que no. Spoiler alert, no. A las clases trabajadoras yanquis, en particular a las clases blancas o las que él considera no mestizadas, digamos. Pero lo que estamos viendo es que
a los únicos que beneficia esto es a los súper ricos, a los capitalistas que tienen, ni siquiera a los capitalistas más importantes de Estados Unidos, sino a los capitalistas que tienen la capacidad de reinventarse. Las fricciones que ha habido últimamente con Elon Musk, se habrán enterado que Elon Musk estuvo diciendo que se iba del gobierno, Trump lo mandó a administrar sus empresas, no se sabe bien qué va a pasar. No surgen de que de repente perdieron un partido de golf, sino que surgen de que a Tesla le es muy difícil plantear un modelo económico con aranceles en estos niveles y con las caídas de los mercados a estos niveles. Porque, otra vez, Elon Musk su éxito se basa en dos cosas. Primero, en la cadena productiva, en donde se importan productos de China, de México, etc. Y además con los contratos con el Estado. Y eso es lo que también empieza a estar en crisis. Bueno, ¿cómo se va a administrar los recursos del Estado? Por el otro lado, uno de los grandes perdedores van a ser los empresarios que están vinculados a la importación de productos de bajo valor. Pero los principales damnificados de esto van a ser las clases trabajadoras estadounidenses, los sectores populares, porque van a empezar a pagar todo muchísimo más caro. Es cierto que ahora Trump, por presiones de Wall Street, está retrocediendo con los aranceles, está diciendo que no, que era un chiste, que vamos a ver, pero es muy probable que esta política de alguna forma u otra empiece a tener un peso muy grande, ¿no? Empiece a efectivamente a ser parte de la política exterior yanqui, y por eso es que yo entiendo que estamos ante una nueva etapa post-globalización neoliberal. Pero claramente los sectores populares, con menos acceso a la salud, con menos acceso a la educación por todos los recortes que está haciendo Trump en el Estado, y además de eso, con un aumento de los costos de vida, vamos a tener un mundo con alta inflación, con caída de la productividad, y también con una menor cantidad de trabajos de calidad en Estados Unidos, porque si Estados Unidos empieza a producir los iPhone que antes se producían en China, entonces los va a tener que hacer con una peor calidad primero de producto y segundo de las condiciones laborales. Y ahí lo que me pregunto es, muy en contra también de su política migratoria, ¿no? Porque ¿quién va a proponer? O sea, en general los sectores que hacen esos trabajos son las personas migrantes, entonces como que ahí hay una pequeña gran contradicción. Yo creo que lo que interpreta Trump y el gobierno de Trump es que en los primeros años, en la transición, los principales damnificados van a ser los trabajadores precarizados, migrantes, mestizos, y que esos Trump los considera dispensables y sacrificables. Y lo que él plantea, me parece a mí, es en esa primera etapa vamos a sacrificar a esos sectores que están muy cercanos a la línea de la pobreza, con los aumentos de precios, van a caer en la pobreza. Los trabajadores blancos del centro estadounidense, por decirlo así, van a sufrir, pero para cuando se vean impactados por este aumento de precios y por los trabajos basura, vamos a tener una mejor condición tecnológica y vamos a tener una mejor posición a nivel global. Yo creo que es una apuesta muy osada, aventurosa como mínimo, sobre todo porque hay algo que Trump no dice y que no plantean las principales potencias del mundo, pero sí lo hacen efectivamente en su política económica, lo reconocen, es que China ya hoy en día no es solo que produce mejor y más, sino que hoy en día tecnológicamente, y además tecnológicamente, en términos de la capacidad de tecnología invertida en la producción, venció a cualquier país del mundo. Entonces eso no se va a revertir con un arancel o con un impuesto. Y además digo otra cosa, la clase trabajadora china es una clase trabajadora hoy en día profesionalizada, muy especializada, muy organizada a través de la estructura del partido y a través de las estructuras laborales chinas. No es el caso de la clase trabajadora y con yanqui. Un muy buen ingreso económico. Recordemos que la clase media china es la más grande del mundo. Es que eso es lo que estoy diciendo. O sea, China hoy en día tiene las condiciones para dar ese salto. Estados Unidos tendría que reinventar a su clase trabajadora, reinventar a su clase media y reinventar a sus elites para lidiar con esa clase trabajadora. Bueno, creo que con todos estos elementos podemos dar por concluido el capítulo. No vamos a decir las conclusiones nuestras de a dónde va el modelo Trump, porque creo que se pueden devenir bastante fácilmente de lo que estamos diciendo. Y si no, también nos pueden dejar algunos comentarios. Y nosotros también podemos hacer otro capítulo a partir de todas las dudas, comentarios que vayan surgiendo por la gente que nos está viendo. Antes de terminar de cerrar,
También me parece muy importante decir a la gente que está viendo que este es un canal autogestionado, que a nosotros no nos baja plata nadie y que hacemos todo esto a pulmón. Y empezamos una campaña para que vos puedas del otro lado aportar a que todo esto siga existiendo. Con 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros por mes, que realmente no significan nada para tu bolsillo. Yuanes también. Y pesos argentinos también, o pesos... Bueno, pesos De lo que cubanos sea. no, los cubanos los pueden ver gratis. Pero si no sos un país bloqueado por Estados Unidos, podés aportar con tarjeta, lo que puedas va a estar bien. 2.000 pesos también nos sirve. Lo Todo. que tengas para dar nos va a servir porque realmente estamos La lona. en la lona, como dice allá atrás producción. Así que ya sabes, aportá a que esto pueda seguir siendo para vos. Habiendo dicho esto, les despedimos y les agradecemos mucho por seguir viéndonos. Recuerden, difúndanos porque solamente con que ustedes nos difundan es que vamos a poder llegar a mucha gente. Nos vemos. Hasta la Gracias. próxima. Hasta luego.